Muy buenos días a los que nos ven por YouTube. Un gusto de estar nuevamente con ustedes. Un abrazo cálido para cada uno. Sé que esta enseñanza va a ser de bendición. Va a impactar nuestras vidas. Y en esta oportunidad, esta enseñanza está pensada en las mujeres. En ustedes, amadas mujeres. En la Biblia hay muchas mujeres que hicieron grandes cosas y fueron usadas por Dios tremendamente. Y hoy día vamos a ver la vida de una mujer que le gustaba hacer costuras, era buena haciendo túnicas, una mujer que ayudaba a los desposeídos, a las viudas. Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a esto. Y esta mujer se llama Dorcas. Y tiene una enfermedad y muere repentinamente. Pero antes de leer la escritura, vamos a hacer una introducción, porque la vida de esta mujer es bien poderosa y preciosa a la vez, porque vamos a ver este contexto en el cual pasan los hechos que veremos en la vida de Tabita, que traducido quiere ser Dorcas. Y en el griego Dorcas significa gacela. Qué lindo. Dorcas significa en el griego gacela. Y el contexto principal de esta historia, amados, ocurre en el libro precioso de Hechos. El libro de Hechos. Ya vamos a ver la historia. Vamos a leer unos buenos versículos y vamos a entrar ahí directo. Y se encuentra en el libro de Hechos, donde sabemos que el libro de Hechos es uno de los libros del Nuevo Testamento, diría yo, más importante. Todos son importantes, todos tienen relevancia, todo es palabra de Dios. Por lo tanto, no podríamos decir esto es primero, este es segundo, no se trata de eso. Pero sí, el libro de Hechos fue algo especial. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos los discípulos y los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí sabemos que empieza el evangelismo, empieza la plantación de iglesia, en fin, ahí empieza todo lo que Jesús había estado enseñando. Y esto ocurre cuando Jesús deja a sus discípulos. Él ya había fallecido, había resucitado, pero le había dicho a sus discípulos de que iba a venir alguien mayor que él, el Espíritu Santo. Y la persona del Espíritu Santo es crucial en esta historia de esta mujer llamada Dorcas o Tabita. Voy a leer, antes que leamos la escritura principal, voy a leer una escritura que no la tiene Luis, la tengo yo. Y dice, con respecto al Espíritu Santo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo
un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas de fuego, repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el último versículo dice, y fueron todos, no algunos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amado, este es uno de los hechos más importantes del Nuevo Testamento. Aquí fue donde el Espíritu Santo se derramó con poder a la vida de los discípulos. Fue derramado la gloria de Dios a través del Espíritu Santo a la vida del creyente. Porque era necesario que fuese así. Porque el Señor ya había estado con los discípulos, pero les dijo que no temieran, que no tengan miedo, que no estén temerosos, porque iba a venir alguien mayor que Él, a hacer cosas más grandes que Él. ¡Wow! Eso es el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo ahora guiando a los discípulos y haciendo la obra que Jesús les dejó. Vamos ahora a entrar a la vida entonces de esta mujer Dorcas. Vamos al libro de Hechos, y la escritura principal de hoy día dice así: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, o Tabita. Tabita es mejor, sí, Tabita. Que traducido quiere decir Dorcas. ¿Y qué significa Dorcas en el griego? Trasera. Muy bien, hay que estar atento. Muy bien. Esta abundaba. Ojo por favor con las palabras, que estoy un poquito haciendo cierta intención, o estoy subiendo más la voz. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, es el proceso de lavamiento cuando alguien fallece, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, Lida es un pueblo, ¿ya? Estaba cerca de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres. Imagínense la situación. 2 hombres van a buscar a Pedro porque sabían que Pedro estaba cerca. Esto está más o menos a 20 kilómetros a pie de donde está Pedro. Y estos hombres fueron a rogarle. Énfasis importante. Estos hombres fueron a rogarle a Pedro. Y Pedro, ¿qué hizo? Se levantó inmediatamente. No tardes en venir a nosotros, se le dice a Pedro. Y levantándose entonces Pedro, fue con ellos. No lo dudó en ningún minuto. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas que ella había hecho y los vestidos que también había hecho, que Dorcas hacía cuando estaba con ellos, con ellas. Entonces, sacando a todos, ¿quién? Pedro sacó a toda la gente que estaba ahí reunida, porque todos estaban haciendo un duelo. Pedro se puso de
rodillas. ¿Ah? Otro hecho importante. Y oró al Señor. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. ¡Qué milagro más tremendo! Y al ver a Pedro, se incorporó inmediatamente. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, que era el pueblo de Tabita. Y muchos, ¿qué pasó ahora? Muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que quedó muchos días en Jope, en casa Pedro. Quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Le gustó la escritura? Qué precioso, qué maravilla escuchar una historia tan hermosa y tan poderosa. Veamos, hablemos un poco de Dorcas. Vamos a hablar un poco de Dorcas. ¿Quién es esta mujer? Ya algo de dije, pero quisiera compartir más información. ¿Quién era Dorcas o Tabita? Era una mujer que vivía en la ciudad de Jope. Dorcas fue una discípula, la Escritura lo dice, fue una discípula del Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo discipulaba a mujeres, como a María Magdalena también, y a la propia Dorcas, a la propia Tabita. Y Jesús, cuando discipulaba a alguien, las personas eran transformadas. Y las personas eran profundamente, tenían un corazón para Dios y para los demás. Cuando el Señor discipula, trae grandes cambios a la vida de las personas. Y Tabita fue una de ellas. Tenía un corazón muy grande para dar. Era una mujer que daba. Y algo importante, no solamente ella, sino para nosotros también, amados, tenía un testimonio a toda prueba. Era realmente, tenía un testimonio precioso en su vida, en su día a día con los demás. Siempre se había esmerado en hacer buenas obras, Tabita, en ayudar, como dice la palabra, a los pobres. Hacía túnicas, vestidos, como recién dije, a las viudas. Era una mujer bastante generosa. Era creativa. Y también algo muy importante, muy amada y muy querida en su pueblo. Ya vamos a ver por qué. Veamos un principio importante en la vida de Dorcas o Tabita. Dorcas demostraba su fe a Dios. ¿De qué manera? A través de buenas obras. Ahí está. Buenas obras es igual a actos de amor. Actos de bendecir a otros. Actos de amar a otros que estén en situaciones complejas pasando.
¿Cómo demostramos nuestro amor? ¿Cómo lo hizo Dorcas? Haciendo túnicas, haciendo vestidos. Y por lo que estudié, no les cobraba, sino que ella les daba. Es un buen ejemplo, importante, en la vida de Dorcas. Vamos a Santiago 2:17. ¿Qué dice el apóstol Santiago con respecto a este tema? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es en sí misma. ¡Wow! Aquí lo que el apóstol Santiago, lo que dice que la fe debe expresarse, amado, con obras piadosas, con devoción al Señor. Es decir, y en palabras simples para que todos entendamos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, es del Señor, pero también es para bendecir a otros, para ayudar a otros que estaban en necesidad. Por eso el pueblo estaba tremendamente con dolor y con muestras de afecto, de amor y de aprecio por Dorcas. Había un tremendo respeto por su vida. Por eso estaban con una pena profunda en sus corazones. Había dolor. Por eso lo que hacemos, lo que damos, es del Señor. Y cuando yo doy, es para bendecir a otros en el nombre de Jesús. No es el hombre, sino que quien está en nosotros, quien nos motiva a bendecir a otros para amar y sustentar la vida de otras personas, como lo hizo Dorcas. Era muy especial Dorcas, muy amada. Entonces, cuando hacemos eso, ¿saben lo que produce, amados? En el creyente, cuando uno tiene esa claridad, produce vida, produce gozo, produce paz y produce tranquilidad. Porque lo hago con fe y con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso este pequeño pueblo, como dije recién, queda impactado por la pérdida de Tabita o Dorcas. Tenían un dolor por esa pérdida. Por eso, amados, y esto es importante, por eso Tabita dejó huellas. Huellas. Qué importante es dejar huellas, amados, en la vida de otros. Qué importante es dejar huellas en la vida de los que me rodean. Dorcas dejó huellas claras. Estaba lleno de gente que la amaba por todo lo que ella había hecho. Ella dejó huellas. ¿Cuánta gente muere y no hay recuerdos? No hay nada. Es como que se fue. Se fue esa persona. Pero cuando una persona deja huella, uno constantemente la está recordando. Constantemente está en el corazón. Constantemente está recordando para hacer lo que él vio, o lo que ella vio, o lo que él recibió, o lo que ella recibió. Por eso, los creyentes genuinos debemos dejar huellas en las personas. No podemos ser simples creyentes, amados, que con pensar que venimos a la iglesia o
vamos para acá, vamos para allá, vamos a orar. Eso está perfecto, está maravilloso. Qué bueno, gracias Señor, porque esta iglesia se mueve. Vamos a orar por los enfermos, vamos a las cárceles, vamos a un hogar de ancianos, tenemos plantíos, hay ayuno, tenemos té de mujeres en el año, en fin, estamos moviéndonos, hacemos cosas. Vamos a ver, se producen necesidades, estamos orando, hay un equipo de intercesores. La iglesia de la casa del Señor de Osorno se mueve. Pero yo quiero ir más allá con ustedes. Quiero llevarlos a hacer y a captar lo que Dorcas hacía. Para que ustedes sean recordados por Dios. Dorcas dejó huellas profundas. Veamos ahora el gran milagro que hizo el apóstol Pedro en la vida de Dorcas. Primero, Dorcas se enferma y muere. ¿Qué pasa luego? Se envían a 2 hombres para rogar. Yo me imagino la escena, 2 hombres ven a Pedro. Pedro, te ruego, te rogamos, Pedro, ha fallecido Dorcas, la cual tú conoces. Por favor, queremos que tú vayas para allá. Tuvo que haber sido algo parecido. 2, ya se había puesto el cadáver de Dorcas en la planta alta. En esos tiempos había a veces en muchas casas un segundo piso pequeño o un altillo pequeño. ¿Y por qué? Porque ahí se preparaban las sepulturas cuando fallecía la gente. 3, amigas y viudas haciendo duelo. Había dolor, había desconsuelo, había tristeza por la pérdida de Dorcas, por todo lo que ella significaba y por todo lo que había hecho. Y qué precioso, porque escuché una escritura que me llamó, me impactó mucho, porque cuando un creyente fallece, amados, hay 2 escrituras que quisiera compartir con ustedes. Que Claudio no las tiene, que Luis no las tiene, perdón. Está una en Salmo 16:15, que yo la voy a leer. Acá la tengo. Cuando un creyente fallece, mire lo que dice el salmista en el Salmo 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estaba. Qué precioso. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Precioso. También en Juan 11:25 dice Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Precioso. Promesa del Señor. Entonces Pedro estaba en una ciudad cercana a unos 20 kilómetros de distancia y conocía muy bien el accionar generoso de Dorcas. Por eso Pedro corrió, literalmente, 20 kilómetros en esa época a caminando, debe ser por lo menos mínimo un par de horas, ¿no? Unas 2-3 horas más o menos, caminando, 4 horas, 4 horas, imagínense. Y Pedro no dudó, fue nomás. Nosotros, hermanos, tenemos vehículos, tenemos todo. Y ellos caminaban. Algo para considerar y no olvidar. Entonces el apóstol Pedro llega
y se encuentra con una conmovedora situación. Una escena donde él ve a las viudas que lloraban y mostraban las cosas que Débora había hecho por ellas. Amados, la palabra de Dios nos enseña que por sus frutos los conoceréis. Y Débora Tabita y Dorcas. Me fui para a todo esto, otra mujer que es importante que quería nombrar es la mujer samaritana. Ella también, ¿se recuerdan? Recuerdan que ella, cuando recibe al Señor y recibe esa agua, ¿qué es lo que hace ella? Va a predicarle al pueblo y muchos se convierten. Y sale corriendo. Bueno, aquí pasó algo similar. Vamos a verlo. Entonces, la palabra nos enseña, amados, que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Acá la tengo. Dice, hice algunos cambios, Luis. No te asustes porque yo tengo la escritura. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los abrajos? Es una escritura más larga y todo, pero nosotros sabemos a qué se refiere. Por sus frutos los conoceréis. Dorcas era conocida por sus frutos. Vamos a otra escritura que creo que es bien importante, con el profeta Samuel. Y ya vamos terminando. 1 Samuel capítulo 12, versículos 3 y 4. Primera Samuel capítulo 12, versículos 3 y 4. Dice, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien. Está hablando el apóstol Samuel a un grupo de personas. Y él le está diciendo, he hecho esto, he hecho lo otro. Y dice, versículo 3, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Y dice, si he hecho algo de esto, los restituiré. Entonces dijeron los demás del pueblo, nunca has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Wow. Es impresionante esta escritura. Imagínense, un hombre profeta de Dios, usado por el Señor, y habían dudas sobre su ministerio, habían dudas sobre su actuar. Y el profeta Samuel deja muy claro que nada había hecho indebido, sino que siempre actuó en rectitud, en justicia y en santidad. Amados, por eso en la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos seremos conocidos. ¿Qué fruto he hecho yo para el Señor? ¿Qué fruto, amado, tienes tú para Dios?
¿Cuáles son tus frutos? Samuel tenía un excelente testimonio. Nadie lo podía apuntar con el dedo. Era reconocido y muy respetado, pero algunos dudaron de él. Y él lo aclaró, y el mismo pueblo o las mismas personas declararon que Samuel no había hecho nada indebido. Por lo tanto, Samuel estaba lleno de buenos frutos. Porque todo lo que hizo agradó al Señor. Y cuando agradamos al Señor, tenemos buenos frutos. Pero a veces hay que esforzarse mucho. Hay que esforzarse mucho. A veces implica dejar tiempos, dejar horas, viajar a algún lugar, ir a ver una persona, estar con él no 10 minutos, sino que un tiempo bueno. Quizá es llevarla a tu casa, invitarla a almorzar o a comer. Por su fruto, amados, vamos a ser conocidos donde vayamos. Dorcas dejó muy buenos frutos. Y terminamos con esto. Vamos a Hechos 9, 40, 41, querido Luis. Hechos 9, 40, 41. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Amado, el apóstol Pedro, está investido del poder del Espíritu Santo. Número 1. 2. La oración de Pedro estaba dirigida al Espíritu Santo. Porque Pedro y los discípulos y muchos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por eso estaban preparados para hacer lo que fuese e imitar al Señor Jesucristo de lo que Él hizo cuando estaba con ellos. Tantos milagros que vieron, y ellos debían seguir haciendo lo mismo. Entonces la oración de Pedro estaba dirigida y guiada al Espíritu Santo. 3. El que se arrodilla, amados, ante Dios, está de pie ante cualquier circunstancia. El que se arrodilla ante Dios constantemente está de pie ante cualquier cosa, cualquier situación, sea lo que sea, estará siempre en victoria. Aleluya. Gracias, Señor. La oración, amados, es la llave que abre el corazón de Dios. Recuerden, la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Amado, si tu oración es con fe, te humillas delante de la presencia como lo hizo Pedro. Pedro se arrodilló, era el apóstol Pedro, una de las personas más importantes en la Biblia. Se arrodilla, se humilla ante Dios y clama al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Viene el milagro de Dorcas. Es resucitada. Qué impactante, ¿no? ¡Oh! ¿Habría pensado el apóstol Pedro que iba a hacer ese milagro? Me pregunto yo. Amados, las oraciones con devoción llegan al cielo. Y 5, y con esto termino, Pedro oró con fe, poderosa en acción. ¿Y qué produjo esta oración?
no solamente que Tabita haya resucitado, sino que algo pasó en el pueblo. Muchos creyeron en el Señor. Muchos, amados, creyeron en el Señor por ese milagro. Esa fe es la fe que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos es por Él y para Él. Y cuando oramos, es su presencia, no soy yo. ¿Quién soy yo? Nada frente a Dios. Pero es Él, es su presencia, es su misericordia que los usa. Amados, el desafío para este tiempo es seguir predicando el Evangelio con poder, guiados por el Espíritu Santo, con pasión, sin dudar, con entrega, con sacrificio y dejando huellas. Amén. Dejando huellas. El que no deja huella pasó y es como nada. Y con esto termino. Recuerdo una persona en la iglesia, Jorge Cruz, y lo digo abiertamente, dejó huellas en muchos creyentes de la iglesia, la casa del Señor, y en mi vida también. Así que creo firmemente en lo que he compartido, que un creyente debe dejar huellas en otros. Así que, amados, los aliento en el nombre de nuestro Señor. Y para dejar huellas hay que dar tu vida por otros. Tienes que dar tu vida por otros. Aunque sea sacrificado, aunque sea lo que sea, hazlo para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, amados. Amén.